Niccolò Machiavelli fue un filósofo político italiano, escritor y diplomático, conocido por su obra El Príncipe. Machiavelli rechazó los valores morales tradicionales, se alejó del cristianismo y sacudió la bondad en sus cimientos. En su lugar, desarrolló un sistema estructurado de despiadada crueldad y engaño. Machiavelli ofrece una red compleja de contradicciones, verdades profundas, pragmatismo malévolo y enfoque decidido. Sin embargo, si miras más allá de la ya conocida marca Machiavelli, puedes descubrir algunas verdades oscuras y relevantes sobre el mundo en el que vivimos hoy y sobre cómo navegar en este mundo. Para comprender la filosofía de Machiavelli, es necesario conocer su vida y, hasta cierto punto, la época en la que creció. Este tiempo estuvo marcado por inestabilidad política y caos social. Niccolò Machiavelli nació en 1469 en Florencia y provenía de una familia acomodada, pero su padre Bernardo era el miembro más pobre de esa familia. Bernardo era un exabogado, en su mayoría desempleado, con un buen círculo de conocidos, pero sin muchos signos de éxito. El padre de Machiavelli era escéptico respecto a la religión, al menos hasta donde era posible en su época, mientras que su madre era una mujer devota que pasaba su tiempo escribiendo poemas e himnos religiosos. Esta combinación de escepticismo religioso y talento literario más tarde marcaría la obra de Machiavelli. En aquel tiempo, Florencia era, al menos formalmente, una república. El gobierno florentino estaba dirigido por 8 priores bajo el liderazgo de una especie de primer ministro. Cada 2 meses, estos hombres eran elegidos por sorteo entre los hombres respetables de Florencia. El objetivo de este sistema era permitir un cambio constante de poder, para que ninguna profesión o área pudiera tomar el control de manera permanente o completa. En la práctica, el sistema era un desastre absoluto. Cada 2 meses había grandes cambios en el enfoque y las prioridades del gobierno, por lo que la familia gobernante Medici intervino. Manipularon el sorteo y se aseguraron de que todos los nombres en la lista fueran personas bien dispuestas que seguirían la línea de los Medici. En realidad, Florencia funcionaba como una especie de dictadura. Tal nivel de corrupción no era raro en Italia. De hecho, correspondía más a la norma que a una excepción. Guerras arrasaban por toda Europa por territorios, y los gobiernos mercenarios italianos cambiaban constantemente de bando. Todo esto muestra que Machiavelli creció en una sociedad donde las ideas y la realidad sobre cómo funcionaban las cosas eran completamente diferentes. Tuvo una visión directa de la disfunción política y la corrupción, y al mismo tiempo aprendió desde pequeño el precio del fracaso como político. Poco antes de su 9º cumpleaños, conspiradores contra la familia Medici fueron colgados boca abajo frente al edificio principal del gobierno y dejados allí para pudrirse durante semanas. Esta combinación de corrupción y brutalidad obviamente tuvo un impacto en la carrera posterior de Machiavelli. No se sabe mucho sobre la vida temprana de Machiavelli, pero alcanzó un nivel considerable de educación. Después de que la familia Medici fue expulsada del poder, Machiavelli fue llamado a un puesto gubernamental en Florencia, donde redactaba documentos oficiales. Poco después, Machiavelli recibió varios ascensos y fue llamado a la Segunda Cancillería, una de las 2 oficinas estatales centrales en Florencia. Además, fue nombrado secretario del Consejo de Guerra, un comité responsable de la política exterior y los preparativos bélicos. Machiavelli tenía entonces solo 28 años. Hasta el día de hoy, nadie sabe cómo obtuvo posiciones tan altas a tan temprana edad, ya que no existen documentos o registros que indiquen experiencias especiales que justificaran estos ascensos. A menudo se considera a Machiavelli como un político fracasado, lo cual puede ser cierto más adelante, pero no es del todo correcto. Durante más de 10 años fue el diplomático de más alto rango de Florencia. Aunque su trabajo no trajo resultados extraordinarios, esto probablemente no fue culpa suya.
Florencia era el más débil de los grandes estados italianos en un momento particularmente turbulento. En 1512, la República de Florencia fue derrocada y la familia Medici regresó al poder. Al sospechar que Machiavelli estuvo involucrado en una conspiración, los Medici lo encarcelaron el año siguiente, lo torturaron y finalmente lo exiliaron. Fue precisamente en este exilio donde Machiavelli escribió su obra más famosa. El Príncipe no es la única obra que Machiavelli escribió, pero es la más conocida e influyente, por lo que nos concentraremos principalmente, pero no exclusivamente, en la filosofía de Machiavelli a través del prisma de este libro. El Príncipe fue concebido como una guía para gobernantes y fue escrito específicamente para Lorenzo de Medici, el líder de la familia Medici. Durante mucho tiempo dominó la filosofía de que la grandeza de un líder se medía por su bondad e integridad moral. Aunque esto ciertamente no siempre se implementaba en la práctica, era el ideal. Machiavelli descartó por completo este ideal. Afirmó que para un líder, lo único importante es concentrarse en asegurar y mantener el poder. Ser bueno no es la medida del éxito de un líder, sino la construcción de una nación fuerte. De esta manera, Machiavelli separó completamente la teoría política de la ética. El libro no es una guía de vida, sino una guía para preservar el poder político y liderar efectivamente. En esta búsqueda, Machiavelli rechazó el cristianismo y puso poco valor en la moral tradicional. Más precisamente, argumentó que aunque la moral está bien, no siempre se puede seguir si uno quiere ser un político efectivo. Para tal enfoque se requería coraje, quizás incluso una especie de fría y oscura crueldad. Machiavelli podría haber suavizado sus mensajes, podría haber dicho algo como: «Debes hacer esto para mantenerte en el poder», pero el poder en sí mismo no es bueno. Podría haber expresado desprecio por las personas que usan tales métodos para asegurar su poder. Si hubiera escrito de esa manera, habría evitado muchas críticas y controversias, y aún así habría transmitido el mismo mensaje. En cambio, Machiavelli desmonta sistemáticamente la moral, este breve libro, y construye una evaluación profundamente inquietante y a veces muy precisa del mundo. Cesare Borgia creó un nuevo estado italiano cerca de Florencia. Después de que Borgia conquistó una ciudad, envió a su mano derecha, Ramiro de Lorca, para establecer orden en la región de Cesena. Le dijo a de Lorca que podía hacer lo que fuera necesario y ser tan despiadado, cruel e intimidante como se requiriera. De Lorca le obedeció, decapitó personas frente a sus familias, las expropió y castró a cualquiera que se opusiera a su gobierno. Después de establecer una especie de paz, Borgia viajó personalmente a Cesena. Borgia descubrió que el pueblo ahora odiaba a de Lorca, y por lo tanto también a él mismo. Así que una noche, Borgia ordenó a su gente que cortara el cuerpo de Lorca en dos mitades y lo colocara junto con su cabeza cortada en una estaca en la plaza del mercado. A la mañana siguiente, los habitantes se despertaron y vieron los restos mutilados de Lorca. Como odiaban a de Lorca, la gente estaba bastante satisfecha con esta vista. Borgia entonces se volvió hacia el pueblo con un semblante de piedad, diciendo que de Lorca había actuado por su cuenta y que él mismo nunca habría ordenado tales atrocidades. De esta manera, Borgia logró el orden a través de la brutalidad de Lorca, pero liberó a su propio nombre de la culpa al hacer de Lorca un chivo expiatorio. Fue tan efectivo como inmoral, exactamente el tipo de cosa que Machiavelli elogia en El Príncipe. Machiavelli destaca la importancia de controlar cómo te perciben los demás. Enfatiza que una persona debe aprender a utilizar el miedo y el amor de manera efectiva, lo cual, argumenta, son dos herramientas diferentes que un líder puede usar para controlar a las personas. Afirma que es mejor ser temido que amado, ya que el miedo es más confiable y consistente que el amor. El amor depende de la bondad de otras personas, que puede cambiar en cualquier momento.
El miedo, sin embargo, depende del temor al castigo, que nunca desaparece. Aunque Machiavelli se refiere principalmente a gobernantes en el contexto de naciones enteras, este principio se puede aplicar en casi cualquier aspecto de la vida. Aunque el amor es más agradable, el miedo y el respeto son más confiables. Machiavelli nos enseña que debemos usar el miedo como herramienta, pero nunca hasta el punto del odio. Es importante ser temido, pero no al punto en que las personas deseen tu caída. Advierte que si la gente te odia lo suficiente, eventualmente se rebelarán. Si un rey es demasiado brutal, el pueblo podría conspirar y asesinarlo. Si un jefe es demasiado cruel, eventualmente lo pueden despedir. El miedo funciona, pero solo hasta cierto límite. ¿Y qué pasa con la honestidad? Machiavelli reconoce que es loable ser honesto. Sin embargo, afirma que esto simplemente no es efectivo. Machiavelli dice que un líder astuto es más efectivo que un líder honesto. Opina que está bien mentir, romper tu palabra, engañar a las personas o incluso traicionarlas. Las circunstancias cambian, y de igual manera deben hacerlo tus promesas. Esto puede no ser ético, pero es lo necesario para mantener el poder y construir una gran nación. Machiavelli afirma que las personas te mentirán de todas formas. Entonces, ¿qué obligación tienes de ser honesto con ellas? Si eres honesto, le das una ventaja a tus oponentes. Renuncias a un arma que sabes que ellos poseerán. Esta falta de respeto hacia la honestidad se muestra aún más. Mientras que Machiavelli dice que un líder en realidad no necesita poseer virtudes, un gran líder al menos debería parecer que las tiene. Machiavelli dice que dos cosas son necesarias para ganar la admiración del pueblo: apariencia y resultados. La mayoría de las personas solo conocen al líder a través de sus palabras. Muy pocas ven lo que sucede a puerta cerrada, por lo que las personas solo juzgan basándose en lo que ven, no en lo que realmente experimentan. Las palabras que dices deben parecer virtuosas, porque por eso te medirán las personas. Las personas también juzgarán tus logros por los resultados y no por tus métodos. No siempre podrás lograr resultados a través de la honestidad, la bondad u otra virtud. Así, simplemente no funciona el juego. Varias veces en sus escritos, Machiavelli explica que las personas son poco confiables, deshonestas y egoístas. Por lo tanto, tú también debes serlo. Machiavelli rechazó notoriamente el cristianismo como método legítimo para resolver problemas de la vida. Escribe burlonamente: entiendo que muchas personas han creído y todavía creen que el mundo es gobernado por Dios y la fortuna, y que sin importar cuán sabios sean los hombres, no pueden hacer nada al respecto y no tienen protección. En estas palabras, Machiavelli parece burlarse de la noción de que Dios gobierna nuestro mundo y dirige nuestros destinos. Afirma que las personas tienen control sobre sus propias vidas y que la responsabilidad de las decisiones y acciones está en nuestras manos. Como siempre, Machiavelli adopta un enfoque práctico, no solo en la política, sino también en la vida misma. A lo largo de su obra El Príncipe, Machiavelli se apoya en el concepto de virtud. Sin embargo, si se asocia erróneamente la palabra con virtud moral, esto representaría una interpretación errónea. Machiavelli no estaba interesado en simples distinciones entre bien y mal, sino en el éxito frente al fracaso y en la necesidad de fuerza frente a la debilidad. Machiavelli habla de un tipo especial de capacidad que permite a una persona alcanzar sus metas. Para él, esto no es solo fuerza o coraje, sino una combinación de diferentes cualidades, como talento, determinación, fuerza de voluntad e incluso astucia. Todas estas cualidades juntas forman lo que es necesario para actuar con éxito y realizar tus deseos, independientemente de los obstáculos. Opina que el destino determina la mitad de nuestra vida, mientras que la otra mitad depende de nosotros y de nuestras capacidades. Usa el ejemplo de un río
que a menudo se desborda y destruye un pueblo. Eso representa el destino. Sin embargo, podemos reaccionar y construir diques o muros de protección para proteger el pueblo. Así que aunque el destino juega un papel, nuestros esfuerzos y nuestra fuerza pueden mitigar sus consecuencias. Esto es el encuentro entre fortuna y virtud. La suerte, dice, solo tiene poder donde la permitimos. A través de la preparación y virtud, al menos podemos estar listos para enfrentar la fortuna cuando aparezca. Por otro lado, una persona puede tener éxito un día actuando de cierta manera, pero fracasar al día siguiente haciendo lo mismo. Esto se debe a que el destino cambia constantemente. Machiavelli nos enseña con esto que debemos estar dispuestos a adaptar nuestro enfoque a las circunstancias. Lo resumió brevemente: adáptate o desaparece. Niccolò Machiavelli creía que una bestia existe dentro del ser humano, que bajo todos los valores morales que defendemos o incluso practicamos, hay algo más en nosotros, un animal que no quiere otra cosa que satisfacer sus deseos, y hará todo lo necesario para alcanzarlos. Machiavelli enfatizó que no debemos reprimir esta bestia ni permitirle tomar el control, sino que debemos aprender a trabajar con ella. Sé ético, amable y justo siempre que puedas, pero en la búsqueda de tu objetivo, sé como una bestia. Sé como un león que puede ahuyentar a las hienas, como un zorro que es lo suficientemente astuto para no caer en trampas. Jugar según las leyes y la moral solo puede llevarte hasta cierto punto. Machiavelli ofrece una profunda percepción cuando habla sobre otra distinción, sobre cómo debería ser el mundo y cómo realmente es. Dice que hay una gran y obvia brecha entre estos dos mundos. Si te comportas según cómo debería ser el mundo y no según cómo es, escribes tu propia ruina. Machiavelli básicamente dice que el mundo no es una utopía. Hay bondad en él, pero no es completamente bueno. Hay trampas, mentiras y amenazas a las que debes prestar atención. Debes actuar de una manera que te permita permanecer fuerte y resistente frente a estas realidades. Vive de acuerdo a cómo es el mundo, no a cómo crees que debería ser. A pesar de todas sus percepciones, encontramos ciertos problemas cuando intentamos aplicar los principios maquiavélicos en la práctica. Machiavelli escribió El Príncipe como un regalo para Lorenzo de Medici, el líder de la familia Medici. Fue un intento de ganar la confianza y el favor de los Medici y finalmente obtener un empleo. Considera que Machiavelli hizo esto después de que los Medici lo encarcelaron, torturaron y exiliaron. Machiavelli nunca obtuvo el empleo, y Lorenzo probablemente nunca leyó su libro. Machiavelli no alcanzó gran poder político ni puso sus teorías en práctica. Después del fracaso de su libro El Príncipe, que no fue publicado durante su vida, regresó a escribir dramas de amor que le trajeron fama. La única tarea significativa que recibió fue supervisar las murallas defensivas de Florencia, lo cual no produjo resultados, ya que el ejército español rodeó la ciudad y saqueó Roma. Cuando su obra El Príncipe fue publicada más tarde, causó controversia. El Papa Paulo IV prohibió el libro, y algunos lo llamaron una obra satánica. Su filosofía, que enfatiza la distinción entre el mundo ideal y la dura realidad, a menudo fue interpretada erróneamente como una defensa de la brutalidad y el engaño. En la cultura popular, su nombre se convirtió en sinónimo de maldad. En realidad, Machiavelli consideraba el moralismo cristiano y el liderazgo político a menudo como incompatibles. Sus ideas sobre política siguen siendo influyentes y describen el equilibrio entre la moral y la política práctica, que sigue siendo relevante hoy en día. Es peligroso adherirse completamente a sus ideas, pero quizás igualmente peligroso ignorarlas por completo.